Hola, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar, en este caso sobre el registro único de alquiler turístico, de alquiler vacacional. Esta es una sesión para resolver dudas porque sabemos que hay muchísimas, que es un tema que está generando mucha polémica, mucha controversia, mucha inquietud, ¿no? Así que bueno, para ello estamos aquí con Juan Antonio Mateos, que es abogado especialista en alquiler vacacional. Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti primero y a todos también. Muchas gracias por estar con nosotros. Me presento yo también. Yo soy Ángela García, soy especialista en contenidos de Logify. Y bueno, antes de empezar con el tema del webinar, comentaros un par de cosas, siempre lo comentamos antes de empezar. Aquellos que no estéis escuchando bien porque, bueno, tengáis el audio silenciado, que sepáis que en la pantalla tenéis un botoncito azul, solo tenéis que clicar y una vez que lo cliquéis el audio se activará y nos podréis escuchar. Más cosas. Tenéis en el menú de la derecha tenemos un chat donde podéis dejar comentarios y si queréis dejar preguntas, es decir, más preguntas a las que ya tenemos, porque quizás algunos os habéis dado cuenta, otros quizás no, pero teníamos activado un sistema para que nos pudierais mandar vuestras preguntas antes del webinar y la idea es tratar de responder a todas las que podamos. Evidentemente, no sabemos si llegaremos a responderlas todas porque hemos recibido más de 40, es un tema que genera mucha duda, pero sí, después de la explicación, después de resolver las dudas que ya tenemos, seguís teniendo dudas, las podéis dejar justo debajo del icono del chat. Veis que hay otro icono con el símbolo del interrogante que pone una Q y una A. Ahí también podéis dejar nuevas preguntas añadidas a las que ya están. Finalmente, comentaros que, como siempre, el webinar va a quedar grabado y lo enviaremos mañana por email, al mismo email con el que os habéis registrado. ¿Cuál va a ser la estructura del webinar? Bueno, inicialmente, como siempre hacemos, yo explicaré brevemente qué es Logify. Para aquellos que no nos conozcáis, explicaré un poquito qué es el software, cómo os puede ayudar en el caso de que seáis propietarios o gestores de alquileres vacacionales, y también para aquellos que nos conozcáis, pues tenemos alguna sorpresa que estoy segura de que os va a gustar. Y una vez hecho esto, que serán unos 5 minutos, ya pasaré la palabra, digamos, a Juan Antonio para que haga su exposición sobre el registro único. Inicialmente él explicará pues un poco, nos pondrá en contexto, no sé qué es esto del registro único, cómo funciona, de dónde viene y demás, y luego ya pasaremos a responder todas las preguntas que hemos ido recibiendo. Entonces, vamos allá. ¿Qué es Logify, ¿no? Que os decía antes. Bueno, Logify es un software de alquiler vacacional, todo en uno, que lo que permite es gestionar desde una única plataforma, desde la cuenta de Logify, todas las áreas relacionadas con vuestra actividad, es decir, con la gestión del alquiler vacacional. ¿Para quiénes? Pues tanto para propietarios como para gestores, porque el objetivo es ahorrar tiempo, ganar autonomía, simplificar la gestión, ¿no? Toda la tarea del día a día que muchas veces se acumula, que es compleja, que muchas veces hacemos de forma manual, pues tratar de automatizarla, sistematizarla y simplificarla todo lo posible. ¿A qué me refiero cuando digo que es un software todo en uno, ¿no? ¿De qué estoy hablando exactamente? Bueno, como decía, se trata de una plataforma, de un producto, una solución que incluye muchas cosas, tiene muchas herramientas dentro. Para empezar, os da la posibilidad de crear vuestra propia página web. En el caso de que estéis empezando o no tengáis página web o estéis pensando en crear vuestra página web pero aún no la tengáis, tenemos un sistema, un creador súper sencillo para el que no necesitáis ningún tipo de conocimientos técnicos, ni de programación, ni de diseño, y en unos minutos podéis tener de verdad creada vuestra página web. Es muy fácil de usar, muy intuitivo y además es una página web que tiene un motor de reservas integrado, con lo cual podéis empezar a recibir reservas directas desde el primer momento. En el caso de que ya tengáis vuestra página web, ¿no? Que esto puede ser que algunos de vosotros ya la tengáis, este motor de reservas se puede integrar en vuestra página web actual y convertir esta página web también en una web de reservas directas. Por supuesto,
Es también un sistema de gestión de propiedades, es decir, incluye un sistema de gestión de propiedades, lo que en el sector se conoce como PMS, aquellos que estéis un poco más familiarizados con la terminología. ¿Qué significa esto? Pues que podéis gestionar todo lo que tenga que ver con vuestras propiedades, reservas, huéspedes, check-in, check-out, facturación, contabilidad, etcétera, etcétera. La parte positiva de todo esto es que además nosotros tenemos muchas herramientas de automatización y de inteligencia artificial que lo que hace es que simplifica muchísimo todo este proceso, ¿no? Que muchas veces toda esta gestión suele ser manual o es muy larga o repetitiva porque tienes que hacerla distintas veces en distintos sitios. Aquí lo que tratamos de hacer es que sea lo más simple y fácil posible. Por ejemplo, y aquí está la novedad a la que me refería antes. Desde hace unas semanas hemos lanzado o hemos incluido en nuestra plataforma, en Logify, el registro automático de huéspedes. Como sabéis, en España, desde hace unos meses, es obligatorio registrar a los huéspedes y enviar sus datos pues, a las autoridades competentes, bien sea sus hospedajes o los Mossos d'Esquadra en el caso de Cataluña o a la Ertzaintza en el caso del País Vasco. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues de una forma muy sencilla. Cuando entra una reserva, bien sea a través de tu web o bien sea a través de un Airbnb o Booking o cualquier otra plataforma, en el momento en el que entra una reserva, se hace el check-in online, el huésped deja sus datos, estos datos se registran, se firman digitalmente y se envían automáticamente a las autoridades. Es decir, sin que tengáis que intervenir ni hacer trámites manuales, ni entrar en una plataforma y ahora en otra plataforma para sacar los datos, para enviarlos. No, se hace todo desde la plataforma y está automatizado. Así que esto realmente mejora mucho la vida y el día a día, especialmente cuando tienes un flujo de reservas importante. Más cosas. Bueno, tenemos también una aplicación para móvil, no solo para propietarios y gestores, también para huéspedes, donde podéis compartir con vuestros huéspedes pues, guías, contratos, documentación, información sobre la ciudad, sobre la casa, etcétera, etcétera. Herramientas de análisis de datos, de informes, donde podéis ver pues, cuál es la tasa de ocupación o sacar datos sobre contabilidad o cómo va vuestro negocio. Tenéis también la posibilidad de integrar dentro de la plataforma algunas herramientas que quizás ya estéis utilizando de gestión de alquiler, como puede ser pues, herramientas de gestión de limpieza o de contabilidad. Todo esto lo podéis integrar también en vuestra cuenta de Logify y aún más centralizáis la gestión y la hacéis toda desde un único lugar. Y finalmente, que esto no lo he mencionado antes, pero es también algo muy importante, tenemos un Channel Manager que, un Channel Manager, para aquellos que no lo sepáis, es un gestor de canales y es fundamental para el día a día cuando tienes tus anuncios publicados en distintas plataformas, bien sea tu propia web, Airbnb, Booking, Vrbo. Si tú tienes tus alquileres publicados en varias plataformas, sabrás que, por ejemplo, cuando quieres hacer un cambio en un anuncio, tienes que entrar plataforma por plataforma para hacer ese cambio, ¿no? ¿Quieres cambiar unas fotos? Pues tienes que hacerlo en todas ellas. ¿Quieres cambiar una tarifa? Pues tienes que hacerlo en todas ellas. Te entra una reserva y tienes que bloquear esas fechas en el calendario, pues tienes que hacerlo en todas ellas. Bueno, con el Channel Manager te olvidas absolutamente de esto porque sincroniza todo en tiempo real, de tal forma que cuando hay un cambio en una de las plataformas, este cambio se muestra automáticamente al momento en el resto. De tal forma que no vas a tener reservas duplicadas, vas a tener siempre un calendario unificado donde vas a poder ver todas las reservas y de dónde vienen. Vas a poder tener también la conversación con tus huéspedes centralizada, es decir, si tú tienes una reserva en Booking y otra reserva en Airbnb, para hablar con tus huéspedes no necesitas entrar en las dos plataformas porque desde la bandeja de entrada de Logify vas a poder hablar directamente con ellos. Este sería un resumen, ¿no? Muy general de todo lo que ofrecemos. Luego, por supuesto, tenemos atención al cliente 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos formaciones gratuitas, tenemos un onboarding gratuito, es decir, que si decidís contratar la plataforma vais a tener una persona que os va a ayudar a configurarlo todo para que desde ese primer día todo funcione correctamente.
Y deciros que sí, decidís probarla o la queréis probar, tenéis curiosidad, queréis saber cómo funciona. Aquí debajo en pantalla vais a ver que hay un botoncito verde que pone prueba Logify gratis. Es una prueba de 7 días, o sea, podéis registraros para la prueba de 7 días y vosotros mismos entrar, crear vuestra cuenta, sincronizar vuestros anuncios y ver qué tal funciona todo, probar todas las funcionalidades, o también podéis reservar una sesión con un especialista para explicar vuestro caso y que analice cuáles son vuestras necesidades y os explique un poco mejor o más a fondo cómo podéis sacarle el máximo partido y empezar a tener éxito, ¿no? Que es lo que todos queremos. Así que nada, dicho esto, ya le voy a ceder la palabra a Juan Antonio. Voy a compartir un segundo otra pestaña. Ahora, ya está. Muy bien, pues Juan Antonio, todo tuyo el escenario. Gracias, Ángela. Bueno, vamos a empezar con este webinar bueno, os he preparado un pequeño guión, ¿no? Para que no os perdáis de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar primero de la campaña oficial que está haciendo el gobierno y muchos periódicos sobre el número de registro único. Vamos a ver si esta campaña es una campaña que responde a la realidad o no, responde a lo que es la normativa europea y la normativa nacional. Os explicaré también por qué es importante para entender un poco este procedimiento de registro único y ventanilla única, también una serie de términos que tenéis que conocer, familiarizaros con ellos. Y luego también vamos a pasar a ver los supuestos, distintos supuestos, porque aquí va a afectar tanto a alquileres de corta duración turísticos, alojamientos turísticos, como a los alojamientos que no son turísticos. Vamos a ver, pues, si lo necesitas, qué pasa si me lo conceden, no me lo conceden, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, luego también os explicaré brevemente cuál es el procedimiento de obtención de este número de registro para los que queráis o tengáis necesidad de sacarlo, porque ahora yo me pronunciaré un poco sobre este tema y os explicaré cómo está el tema. Bueno, sin más preámbulos, fijaros que debajo de la bombillita os he puesto unas siglas NRUA y luego VUD, ¿no? Eso responde a número de registro único de arrendamientos y ventanilla única digital. ¿Qué es lo que realmente va a ser obligatorio o teóricamente va a ser obligatorio a partir del 1 de julio de 2025? Y ahora acá abajo os pongo dos normas: Reglamento Unión Europea 2024 1028, y os pongo entre paréntesis que la fecha siguiente, 20 del 6 de, creo que pone 5, ¿no? 5 de mayo, 20 de mayo de 2026. Eso significa que este reglamento, que es un reglamento de información, de intercambio de información sobre alquileres de corta duración, estará o será de obligada aplicación en todos los estados de la Unión Europea a partir de mayo del año 2026. Sin embargo, España, que es muy diligente en todo esto, pues evidentemente va a ser el primer país de la Unión Europea que va a poner en marcha este reglamento europeo de información, ¿no? En materia de alquileres de corta duración, ¿no? ¿Por qué? Porque el Real Decreto se ha dictado para articular de alguna manera, para dar un poco forma en el terreno operativo, en el terreno de gestión. Es un Real Decreto que ya lo conocéis, que es el 13/2012, que se aprobó concretamente el 2 de enero de este año y que prevé que la aplicación, la efectividad sea el 1 de junio de 2025. Por lo tanto, os podéis dar cuenta de que son normas que se aprueban en una fecha y entran en vigor en otra fecha. ¿Por qué? Porque cuando se aprueban, son leyes un poco o normas un poco políticas, decisiones políticas, no se tiene todo preparado para poderlas poner en funcionamiento. Y por eso se establece ese periodo de adaptación o ese periodo de prueba, y es por lo que el día 1 de junio será obligatorio, entre comillas. Ahora veremos si va a ser obligatorio como realmente lanzan las campañas, porque muchos dan por hecho que el próximo día 1 de julio, 1 de julio de 2025 empezará a funcionar el registro único. Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la ventanilla única digital no está todavía en marcha. Los modelos de información a las plataformas y los modelos que hay que aprobar para enviar información tampoco están. El régimen sancionador al que se refiere
El Real Decreto 1312 tampoco ha sido aprobado. Por tanto, no sé, es una norma un poco coja, una norma que evidentemente tiene, yo creo que es una norma un poco testimonial, va a decir, somos los primeros que queremos regular esto y lo vamos a hacer, sea como sea. Por tanto, fijaros que os he puesto en primero, si os dais cuenta, ese cartelito que pone campaña oficial, si lo leéis detenidamente dice, concretamente dice, sin número de registro es ilegal alquilar un alojamiento turístico. Esa es la campaña que está haciendo el gobierno de España. Dice que sin un número de registro es ilegal alquilar un alojamiento turístico. Esto es falso, absolutamente falso. O sea, está haciendo una campaña a favor del número de registro único, ¿vale? Entonces, es tan engañosa la publicidad que evidentemente parece que el que no le dice, ay, si no tengo un número de registro es ilegal. Es más, hoy leía, o creo que ya salió hace 2 días, pero hoy lo leía, una noticia de un periódico, evidentemente pues se llama Infobae, no me importa decirlo, porque es un periódico que evidentemente lo único que hace es propaganda y de una manera y una información, desinforma. Dice, los caseros con pisos en alquiler turístico y temporal, tienen hasta julio para apuntarse al nuevo registro si no quieren ser acusados. O sea, acusados, eso es penal, es un término penal. Acusados de fraude. Sin registro será ilegal alquilar. Eso es mentira, o sea, que sin registro será ilegal alquilar. En primer lugar, porque, y ahora lo iremos viendo, el número de registro es un código de comercialización para, o mejor dicho, es un numerito que hay que sacarse para poder anunciar en las plataformas online, no para poder alquilar. Tú si no tienes el número de registro único, puedes alquilar perfectamente tanto temporal como turístico. Ahora lo veremos. Lo que no puedes es a lo mejor anunciarte en determinadas plataformas. Y ya veremos si eso es o no posible. Por tanto, es falso lo que se dice que sin el número de registro único sea ilegal alquilar viviendas de uso turístico o de temporada. Eso es falso, absolutamente falso. Es falso que los propietarios que no obtengan el número de registro van a ser sancionados. Es falso, primero porque no existen las sanciones, no existe un catálogo de infracciones y por tanto no hay sanciones. O sea, por tanto es falso. Es falso que frenará el fraude, como dice, y dotará de transparencia al mercado. Absolutamente es falso. Aquí, si beneficia este número de registro es a los consumidores. Al propietario lo único que le genera es más obligaciones y gastos, que evidentemente podría ser gratis, porque el reglamento europeo, ahora os lo demostraré, dice que será preferentemente o prioritariamente gratis, ¿vale? Este procedimiento. Por tanto, beneficios como se propaga por ahí, beneficios para el propietario, tanto de viviendas turísticas como de alquileres de corta duración, ninguna. Y máxime cuando, evidentemente, ya existen otras fórmulas de control y de registro de datos, por ejemplo, hospedajes. Todos los que tenéis alojamientos turísticos estáis ahora mismo haciendo el registro de viajeros. Fiscalmente, pues existen controles ahora mismo, como es lo que era antes el 179, modelo ahora el 238, que es la información que dan las plataformas de los alquileres. Por tanto, esto responde a una vuelta más de tuerca de control y más control, es el control total que quiere tener en este Estado, este gobierno. Me da igual, gobierno autonómico, estatal, es decir, lo que es el Estado, el sistema, sobre, evidentemente, los alquileres, en este caso, alquileres de corta duración. Solamente le hace falta decir que con este número y este registro único, pues se va a resolver el problema de la vivienda, ¿no? Solamente le faltaría decir eso al Real Decreto, pero bueno, más o menos lo insinúa, ¿no? Porque de alguna manera lo que trata es de recopilar información para resolver este problema. Bueno, eso es lo que sí es cierto es que ya os avanzo para dejar este primer apartado, va a generar muchos problemas y de hecho está generando muchos problemas a empresas explotadoras que tienen gran número o explotan gran número de viviendas de uso turístico. Más que otra cosa porque dificulta la gestión. Evidentemente, si es obligatorio tener un número de registro por cada anuncio, imaginaros grandes empresas de explotación o de gestión que llevan a lo mejor en un edificio 20 o 30 o 40 o 50 inmuebles que a lo mejor tienen dos tarifas, como me han consultado en alguna persona ya por redes sociales, y evidentemente pues claro, le van a obligar de alguna manera a tener cada anuncio, cada unidad, cada inmueble, pues asignado a un número de registro.
Quiero también decir lo siguiente, esta campaña oficial, frente a esta campaña oficial, ¿cómo han respondido las plataformas online, ¿no? Booking, Airbnb y otras plataformas a través de las cuales se hace la contratación o la reserva de alquileres de corta duración. Bueno, pues evidentemente hay gente que ha recibido correos, pero en ninguno yo he visto, al menos si hay alguno que lo haya recibido, pues que lo diga. Pero yo no he recibido sobre las consecuencias, ¿vale? De no tener el número de registro único, que estas plataformas te digan que van a las viviendas de uso turístico, me refiero a las viviendas de uso turístico, que vayan a retirarlas o a bloquearlas o a pausar el anuncio o vayan a cancelar, de acuerdo, las reservas que ya están confirmadas. Me refiero a viviendas de uso turístico que tengan número de registro, ¿vale? Por tanto, eh, en este momento hablan de las que no tengan número local, número de registro local, es decir, el autonómico. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente aquí hay una controversia muy importante, aquí hay una invasión de competencias, el Estado ha invadido competencias autonómicas porque ha establecido o impuesto una obligación de registro sobre unos inmuebles, estoy refiriéndome a las viviendas de alquiler turístico, que evidentemente ya están registradas, ya tienen información, el consumidor, la administración tiene ya información sobre estas viviendas. Por tanto, no tiene sentido. Otra cosa es que, bueno, la ventanilla única sea una pasarela donde informen las comunidades autónomas, pero obligarte a sacarte un número de registro cuando ya tienes otro número de registro me parece absurdo. Y por ahí van los recursos presentados concretamente por Andalucía, creo la Comunidad Valenciana, también creo Murcia y Canarias. Son las cuatro, hasta el momento que yo sepa, que han recurrido el Real Decreto 13 barra 12 de 2024, ¿no? También la Asociación de Alquileres de Canarias, ASCAP, también lo ha recurrido, fue la primera que lo hizo, pero es curioso que los demás no hayan recurrido. Estamos aquí como, bueno, esperando a que sean, no sé, las fuerzas ocultas las que paralicen esto. Y evidentemente puede ser que el día 1 de julio, pues yo confío en que no entre en funcionamiento de forma plena, o al menos que entre en vigor pues con deficiencias y por tanto no se pueda aplicar. Pues bueno, ese es un poco el planteamiento que yo os hago de la campaña oficial, la respuesta de las plataformas y lo que yo opino sobre el número de registro. Ahora iré un poco desarrollando más estas ideas. El siguiente punto es el tema de una serie de palabras que tenéis o conceptos que tenéis que dominar. Hemos hablado que este Real Decreto lo que hace es un poco dar cumplimiento a una normativa europea. La normativa europea, recuerdo que no entrará en vigor hasta 2026, hasta mayo de 2026. Y fijaros que lo que se hace de alguna manera es recoger e intercambiar datos. Para eso está la ventanilla única digital, ¿vale? Para que los registradores, las administraciones, pues envíen los datos y a través de esa plataforma, que será la ventanilla única, los consumidores puedan informarse sobre la naturaleza, las características del inmueble, ¿no? Claro, ¿a quién afecta? Pues afecta evidentemente a los alquileres de corta duración, ¿vale? Los alquileres de corta duración, que mucha gente ha visto en las preguntas que hacéis, eh, el Real Decreto no define lo que es un alquiler de corta duración por el tiempo, ¿vale? Habla de que son alquileres de corta duración aquellos que los motivos o las causas son, por ejemplo, los motivos laborales, motivos de sanitarios, motivos de estudios, pero sí el reglamento europeo se refiere a los alquileres de corta duración como aquellos que evidentemente son alquileres de menos de 12 meses. Por tanto, como referencia, para que tengáis una referencia numérica, un alquiler de menos de 12 meses será considerado de alguna manera, no por el ordenamiento interno, ¿vale? Porque el ordenamiento interno no lo define así, pero sí la normativa europea considera un alquiler de corta duración los de menos de 12 meses. Y eso es importante porque la normativa europea tiene un rango de reglamento. ¿Eso qué quiere decir? Que es de aplicación directa. ¿Vale? O sea, se podría incluso, por eso, si hay alguna contradicción entre el reglamento europeo y el Real Decreto nacional, podría evidentemente impugnarse y podría evidentemente crear un conflicto normativo. Evidentemente tiene que tratarse de inmuebles, pues evidentemente amueblados, eso ya lo sabéis, y afecta tanto a particulares como empresas, ¿no?
Una de las preguntas que hacéis, y al hilo de todo esto de si se me aplica o no se me aplica, lo he estado mirando, es si, por ejemplo, hay gente que tiene apartamentos turísticos, ¿no? No viviendas de uso turístico, ¿no? Es otra clasificación de alojamientos turísticos, bloques de apartamentos, apartamentos turísticos. Si ese tipo de alojamientos turísticos se les aplica. Evidentemente, ese tipo de alojamientos se asimilan bastante a los hoteles. Y al asimilarse a los hoteles y al tener ya una información y al no tener un impacto, como dice el reglamento europeo, sobre las viviendas residenciales, evidentemente se asimilan a los hoteles, pero no es porque yo lo diga, eso lo va a tener que decir la comunidad autónoma. Mucha gente se está dirigiendo al Ministerio de la Vivienda diciendo, oye, mira, que tengo un bloque de apartamentos turísticos, ¿se me aplica o se me excluye la normativa? Es decir, la obligación de registro único. Y lo que hace el Ministerio de la Vivienda es remitirles a los organismos autonómicos, porque son los que tienen que decidir si ese concreto alojamiento, estoy refiriéndome ahora mismo a los apartamentos turísticos en el sentido de bloques de apartamentos, no vivienda de uso turístico, ¿vale? Sino, normalmente la diferencia es que evidentemente tienen unos servicios muy parecidos a los hoteles, tienen evidentemente ya el suelo sobre el que recae suele ser uso terciario, aunque si bien las viviendas de uso turístico, a partir ya desde hace poco tiempo ya se les obliga o se les va a obligar por la normativa a que haya un cambio de uso. Pero bueno, desde el punto de vista conceptual es diferente. Además hay una normativa autonómica que regula los apartamentos turísticos frente a las viviendas de uso turístico. Pues como digo, eh, según la normativa europea, y en mi opinión, y yo así lo interpreto, y conforme al artículo 2 del Real Decreto que reproduce la normativa europea, los bloques de apartamentos turísticos, los conjuntos urbanísticos, los conjuntos, perdón, de apartamentos turísticos, se asimilarían a los hoteles, y como los hoteles están excluidos, y los apartahoteles, los moteles, los hostales, evidentemente quedarían fuera de la aplicación. Esa es mi opinión, ¿vale? Y ya digo porque la misma normativa habla de que, evidentemente, ¿por qué se pide esa información a los alquileres de corta duración? Porque normalmente las viviendas de uso turístico tienen incidencia o han tenido incidencia en el tema del uso residencial. Pero en el momento en que ya no tienen incidencia, porque evidentemente se asientan sobre uso terciario, evidentemente esa información ya la tenemos a través los registros autonómicos. Bien, otro de los conceptos que os pongo ahí es como ya os he dicho adelante, es NRA o NRUA, que es lo mismo. Se trata de número de registro autonómico o número de registro único autonómico, porque realmente lo que hace este registro es un registro único nacional que trata de aglutinar o de agrupar toda la información de los alquileres de corta duración. Fijaros también otra de las cuestiones que preguntáis, y otro de los conceptos es el de unidad. Creo que viene ahí también, sí, el de unidad, por ejemplo, y el de vivienda, ¿vale? Y esto es interesante y muy importante, porque mucha gente pregunta, vamos a ver, yo tengo un local comercial que he convertido a vivienda turística, o un loft, o una oficina que he convertido a vivienda de uso turístico. He ido al registrador a pedir el número de registro y me lo han denegado. ¿Y se lo han denegado porque se lo han denegado? Se lo han denegado porque dice el registrador, o lo adelanto lo que luego iré explicando, porque evidentemente no es una vivienda, pero, pero si el Real Decreto 1312 no habla de vivienda, no habla de local, habla de una unidad, como una finca completa o una versus habitación, o sea, porque se pueden registrar tanto fincas completas como habitaciones. Por tanto, no habla de vivienda y de local, habla de unidad. Esa unidad, como digo, puede ser completa o puede ser una habitación. Y luego habla de categorías. Habla de la categoría turística o de la categoría no turística. Y habla luego del tipo, pues puede ser una vivienda principal, una vivienda secundaria, es decir, pues esa vivienda que se utiliza de forma esporádica con fines ya pues, recreativos o de uso. Por tanto, no utiliza los términos local, no utiliza el término vivienda, utiliza el término unidad. ¿De acuerdo? Otro término también que quiero que, luego todo esto lo iremos viendo con los supuestos que se van planteando en la práctica. Es el término CRU o IDIFUR. El término CRU, todos sabéis que significa Código de Registro Único, y IDIFUR significa Identificador Único de Fincas Registrales.
Estos dos conceptos son importantes porque sin tener CRU o IDIFUR no puedes solicitar el número de registro. Es decir, si tú quieres plantearte obtener el número de registro y no tienes estos datos, el registrador no te los va, no te va a dar el número de registro único. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante y es que una finca, una unidad, tiene que estar registrada en el registro de la propiedad para poder obtener un número de registro. ¿De acuerdo? Evidentemente, si tienes, y diréis, bueno, ¿cuándo se tiene uno y otro? Hay muchas fincas, muchos inmuebles que tienen IDIFUR y esos son los que estaban registrados antes de 2016. A partir de 2016 ya aparecen las escrituras y eso lo podéis encontrar en la misma descripción cogéis una nota simple y podéis ver en la descripción, debajo de la descripción del inmueble, o antes de la descripción, podéis ver ahí el CRU, que es el código de registro único, ¿de acuerdo? Lo podéis encontrar Juan en la Antonio, disculpa, te voy a interrumpir porque preguntan si podrías repetir cuáles son qué se necesita para pedir este. Sí, eso estoy simplemente avanzándolo rápidamente. Ahora, Ah, de luego voy a acuerdo. decir lo que se necesita. Estoy aclarando simplemente conceptos, que os vayáis familiarizando con los conceptos de CRU, IDIFUR, ventanilla única digital de arrendamientos, número de registro único. Ahora lo iremos todo viendo en relacionado, ¿vale? Estos son conceptos, ¿vale? Simplemente. Lo único que quiero es simplemente referirme a los conceptos. Perfecto, vale, Luego, vale. otro concepto es plataforma en línea de alquiler de corta duración. Esto es muy, muy curioso, ¿por qué? Porque mucha gente, y os pongo un ejemplo, mucha gente dice, mira, ya es que yo tengo una web particular, corporativa, por ejemplo, donde simplemente anunciamos, ¿no? Bien mis viviendas de uso turístico o alquileres de corta duración, no turísticos, o los de los clientes, pero no se hacen reservas, no se hacen reservas en esa plataforma o en esa web. Vale, pues bien, pues eso no se considera plataforma en línea de alquiler de corta duración. Solamente se consideran aquellas donde se hace la contratación. Por eso esto puede ser muy interesante, porque mucha gente que no quiera sacarse el número de registro o no pueda, que sepa que puede anunciarse en plataformas donde no haya reservas, ¿vale? Luego tú reconduces al cliente a un teléfono, a un WhatsApp o a un correo electrónico y ahí haces la reserva, ¿de acuerdo? Tú puedes utilizar una plataforma como puede ser Idealista, por ejemplo, para anunciar un alquiler de corta duración. Ahí se pone en contacto el cliente, tú coges, le remites a tu correo, como hace normalmente todo el mundo, y ahí ya pues le pides los datos y tú lo formalizas. Solamente en plataformas como puede ser pues Booking, Airbnb, donde ahí se hace ya la reserva, donde se hace la contratación en línea, ¿vale? Porque tienes esas plataformas en línea de alquiler lo que tienen la finalidad es de celebrar contratos, ¿vale? Y además lo dice expresamente, esto no es una cosa discutible, ¿eh? Es una cosa, lo que estoy diciendo es real, o sea, no es una interpretación. Yo lo que sé interpretación o lo diré, yo entiendo, interpreto, pero esto no es interpretable. Incluso el mismo Ministerio de la Vivienda, en su misma web, pues en una de las preguntas que hace, pues lo responde, no lo fundamenta, ¿vale? Pero la fundamentación está en el mismo reglamento de la Unión Europea. ¿Vale? En el reglamento que he dicho antes, el 2000, creo que es el 24, pero que se remite luego al 2022, creo que es, que es anterior, ¿vale? Ahí habla de que los contratos que se celebran a distancia y donde se hace o se formaliza la contratación, esos evidentemente ya estarían sujetos. Todos los alquileres de corta duración, de temporada, turísticos, fuera de esas plataformas, no tienen la obligación de número de registro, ¿vale? Por tanto, fijaros que si vamos matizando todo lo que dice la norma, ¿vale? La publicidad que os he dicho anteriormente es falsa. O sea, ¿cómo que está prohibida la comercialización de viviendas de uso turístico y de alquileres de corta duración? Mentira. Lo que dice la norma es que para poderte anunciar en una plataforma de alquiler de corta duración donde se hagan reservas, necesitas el número de registro. Pero en el resto de plataformas, no. Y si tú no utilizas plataformas porque tienes clientes que te vienen por otras vías, pues tampoco. Por tanto, mucho cuidado con lo que escucháis por ahí, mucho cuidado con lo que dice la publicidad, porque realmente es falso, absolutamente falso. Y eso nadie me lo podrá rebatir o discutir porque lo dice la misma norma. En cuanto al glosario, creo, bueno, he hablado ya de lo que es la unidad, lo he dicho ya, más o menos.
Fijaros que la palabra vivienda, y lo digo para que mucha gente pueda tener esas dudas, la normativa española identifica o lo que es vivienda con residencia, con domicilio, aunque no es correcto porque son términos que realmente tienen implicaciones diferentes, pero más o menos la ley del derecho a la vivienda las asimila. O sea, es lo mismo hablar de vivienda, es decir, la necesidad de vivienda, necesidad de residencia, necesidad de domicilio, más o menos son similares y se equiparan al domicilio lo que es domicilio permanente, residencia habitual, ¿no? Incluso fijaros, hay leyes, la futura norma, la futura ley, que va a regular las viviendas de uso turístico en Canarias, ya habla de residencia, concretamente de residencia principal o permanente como aquella que son por periodos superiores a 183 días. Utiliza el concepto fiscal. Claro, ya. O sea, poco a poco se irá definiendo lo que es residencia habitual, de residencia secundaria, que es lo contrario, ¿no? Por tanto, son curiosidades para que las tengáis en cuenta. Entonces, por tanto, resumiendo un poco todo lo que os he dicho a ver, hasta donde llevamos dicho, fijaros, el cartelito este de la campaña oficial es absolutamente falso. Podéis alquilar perfectamente viviendas de uso turístico, viviendas también sin que sean de uso turístico, sin número de registro. Sí, cuidado, las publicitáis simplemente, ¿vale? En plataformas donde no se produzcan reservas. Si las alquiláis fuera de las plataformas online, por tanto, será posible el alquiler. Luego, fijaros que hay un supuesto, os pongo aquí en los supuestos, voy a referirme brevemente a los alojamientos turísticos y a las viviendas. Voy por partes. Voy a empezar primero por los alojamientos turísticos. Os pongo en el cartelito, lo necesito, si me lo dan, no me lo dan. Fijaros lo siguiente. Cuando vosotros pidáis el número de registro, evidentemente vais a tener que reunir una serie de requisitos, ¿no? Como viviendas de uso turístico, lo normal es que el registrador os pida, entre otras cosas, que acreditéis, que demostréis que es una vivienda de uso turístico, ¿vale? Y la manera de demostrarlo, ¿cuál es? Pues la declaración responsable de inicio de la actividad, que es el título habilitante para poderlo, no la licencia. Mucha gente lo digo, yo tengo licencia turística, tú no tienes licencia turística, tú tienes número de registro turístico porque lo has conseguido cuando presentaste una declaración responsable. La prestación de responsable, desde el momento que tú lo presentaste, te asignaron un número de registro. Evidentemente, empezó a tener efectos desde el momento en que tú presentaste la declaración responsable, te asignaron un número de registro y posteriormente algunos lo habéis sufrido en la comprobación, otros no ha habido ninguna inspección posterior para comprobar si cumplís los requisitos como vivienda de uso turístico. Pues bien, cuando vais vosotros a plantearos bueno, quiero sacarme el número de registro, vas a ir al registrador de la propiedad, porque ya veremos que es donde o a través del órgano que se saca el número de registro. Cuando vayáis al número de registro, al registrador, perdón, os va a pedir el título habilitante, que es la declaración responsable. Aquí os podéis plantear se pueden plantear algunos problemas. Yo, por ejemplo, tengo casos de denegaciones. ¿Por qué? Fijaros, eh, podrá haber edificaciones o alojamientos que no estén inscritas en el registro de la propiedad. Fijaros, en esos casos, cuando haya un alojamiento, y aquí también me refiero un poco también a los alquileres de corta duración. Habrá gente que tenga iré un poco contando lo que se parezca y lo iré distinguiendo. Habrá alojamientos, turísticos o no, que no estén inscritos en el registro de la propiedad. Los que no estén inscritos no van a poder obtener el número de registro jamás. Porque una de las condiciones para poder tener número de registro es estar inscrito en el registro de la propiedad. ¿De acuerdo? Bien a nombre del propietario o bien a nombre, ya lo explicaré más adelante, del arrendador, porque el alquiler puede estar inscrito. Entonces ya es un titular registral del alquiler inscrito. Por tanto, es así porque, y diréis, ¿y por qué? ¿A qué responde esto? Porque los registradores se mueven o se regulan por principios hipotecarios. Y solo lo que está inscrito se presume que es legal, se presume que es cierto y por tanto se puede poner a terceros. Es decir, se le da una veracidad a lo que está en el registro frente a lo que no está. Por tanto, si no están inscritas esa vivienda en el registro, ni os molestéis. Por tanto, no cabrá el número de registro. Luego, fijaros que hay gente que me pregunta, mira, yo tengo una vivienda, pero resulta que tengo
registralmente en el registro, si está registrada, pero el registro tiene 3 habitaciones. Pero yo, claro, he hecho 4 habitaciones o 5 habitaciones y las estoy alquilando turísticamente o las voy a alquilar no turísticamente, puedo, pues ahí vais a tener un problema porque el registrador solamente te va a dar el número de registro por las habitaciones que tengas, ¿vale? En el registro, no por las reales. Por tanto, ahí, en ese caso concreto, yo evidentemente desistiría. Es decir, si la realidad registral no coincide con la realidad, es decir, la descripción, perdón, la descripción registral, lo que dice en el registro, por la distribución o cómo está distribuida, por ejemplo, también pedía que es un garaje. Y es que yo el garaje lo he convertido en un apartamento, una vivienda turística o una vivienda para alquilarlo. Pues que sepas que evidentemente esa descripción, el registrador va a decir, pero si aquí solamente aquí pone garaje o aquí pone 3 y tú me pides 4. No. Entonces, en esos casos no. Tendrás que registrar, en el caso de que sean 3 habitaciones y tú has hecho 4, únicamente podrás obtener un número de registro por 3. Tres números de registro, pero no 4. Luego también, como os he dicho, también hay gente que se pide el número de registro en los casos que, por ejemplo, hay viviendas de uso turístico que se han convertido, o, por ejemplo, oficinas o lofts que se han convertido en viviendas de uso turístico y se han convertido porque han presentado su declaración responsable, cumplían los requisitos y la comunidad autónoma se lo ha concedido. Entonces, son viviendas de uso turístico, se destinan al fin turístico y vas ahí al registro y el registro te dice no, porque en el registro pone que aquí dice la descripción del inmueble que es un local, que es una oficina o un lot. No, no te lo puedo y no te puedo dar número de registro. Y tú dices, pero bueno, pero si me han dado número de registro autonómico. Fijaros que qué absurdo, esto es bastante absurdo, porque si yo he presentado una vivienda, una declaración responsable porque cumplo los requisitos y me ha dado la comunidad autónoma un número de registro autonómico, evidentemente, me tendría que dar el registrador un número de registro único con fin turístico. Yo no le voy a pedir un número de registro con fin no turístico, pero por lo menos que me lo dé con fin. Pues nada, tampoco. Edificaciones, por ejemplo, que no cuentan, habrá gente que tenga declaración responsable, me estoy refiriendo ahora a las viviendas turísticas, alojamientos turísticos, pero resulta que en su momento no pidió una licencia municipal y ahora se la piden, ¿vale? El ayuntamiento o la comunidad. Pues el registrador, que lo que hace a la hora de calificar, cuando tú le presentas los documentos, lo que hace es examinar la legalidad de lo que le presentas, dice, uy, aquí falta, por ejemplo, la autorización del Ayuntamiento de Madrid, o del Ayuntamiento de Sevilla, o de Málaga. Nada, usted no me presenta todos los autorizaciones o permisos, no cumple usted la legalidad. Y ya te ha convertido algo legal en ilegal. Es absolutamente increíble. Luego criticaré un poco por qué se le ha asignado esta función, este papel, que no se debería haber asignado a los registradores esta función de control de la legalidad a posteriori, por lo menos en las viviendas de uso turístico. Por ejemplo, también viviendas donde uno va a registrar, a pedir el número de registro y el registrador le pide, por ejemplo, pues la aprobación de la comunidad de propietarios. Oiga, pero ¿por qué? Sobre todo en los casos de cambios de titularidad. Hay gente, por ejemplo, que vende la vivienda de uso turístico, ¿vale? Por ejemplo. Y, y es una vivienda de uso turístico que ya está registrada, por ejemplo, en el año 2019. Que en ese momento no se pedía aprobación ni nada. Pues nada, hace el cambio de titularidad y el nuevo comprador, a la hora de comunicar el cambio de titular, le dice el registrador, me tiene usted que traer la aprobación de la comunidad. Pero oiga, ¿pero por qué? Porque sí, porque el cambio de titularidad es como iniciar de nuevo la actividad. Eso será nuevo, porque hasta ahora realmente no ocurría. Por ejemplo, edificación, también, por ejemplo, otro caso también que me han planteado, en los temas de renovación de números de registro o licencias turísticas, hablando vulgarmente, hay muchas comunidades autónomas que van a tener que renovar a los 5 años el número de registro. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Me van a pedir me van a pedir la aprobación de la comunidad? Eso es lo que se está planteando ahora. Claro, yo entiendo, dependerá de la normativa autonómica, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, ahora mismo en la Comunidad Valenciana, todas aquellas viviendas de uso turístico, por ejemplo, que se renueven a partir de 2029 y
y fueran registradas, se registraran en agosto de 2024, cuando se modificó la normativa, necesitarán la aprobación. Por tanto, van a perder también la licencia turística. Alojamientos, por ejemplo, que comparten. Ah, y otra de las preguntas que hacéis mucho. Es decir, tengo Juan una. Antonio, discúlpame, te Sí, interrumpo porque como vamos ya viendo casos sí, acá, estamos sí, ya viendo casos, si te parece, lo digo porque hay bastantes dudas sobre sí. cómo se solicita realmente el registro Vale, turístico. Entonces, si quieres, podemos sí, explicar brevemente vale. cómo se solicita Sí, y luego pasamos vale, a las correcto. preguntas que Vale, tenemos correcto. las ¿Cómo dudas. solicitas? Es muy sencillo. Es sencillísimo. Es entrando en la página de la sede de los registradores de España. Hay un vídeo magnífico donde te lo explica paso a paso. Y lo único que tendrás que tener en cuenta es lo siguiente, lo que estaba diciendo. Es, si tú vas a pedir el número de registro como turístico, tendrás que marcar, evidentemente, lo tenéis, hay una guía, creo que se llama Cómo solicitar el número de registro de alquiler, ¿vale? Que está en el Colegio de Registradores, y ahí, y ahí os va a ir indicando, y también hay un vídeo, hay una guía en PDF y un vídeo, ¿vale? Y os va a ir guiando, la verdad que otra cosa no será, pero la verdad está bastante bien, muy clarito, y lo único que os advierto es lo siguiente, os va a pedir el CRU, ¿vale? Os va a pedir el CRU o el IDIFUR que hemos hablado, ¿vale? Sin eso no vais a poderlo hacer. Os va a pedir también, pues evidentemente, que marquéis si es completa o habitación. Quiero recordar, estoy mirándolo ahora para decirlo, no de memoria. Si os va a decir, quiero ver si lo veo. Os pide si es, lo digo porque de memoria, os va a pedir que marquéis si es turístico o no turístico, o vivienda, turístico o vivienda. El que vaya a sacar el número de registro como vivienda tendrá que marcar vivienda, corta duración, temporada, y el que sea turístico, marcar tal. Habrá viviendas, habrá alojamientos, habrá inmuebles o unidades, para utilizar el término correcto, que las pase a poder simultanear. Es decir, hay comunidades autónomas, por ejemplo, como Valencia, digo algún ejemplo, y muchas más, Valencia, Andalucía, donde vais a poder compaginar o dedicar la vivienda de uso turístico también al alquiler de corta duración. Por lo tanto, tendréis que sacar dos números de registro. Un número de registro como alquiler de corta duración, temporal, y otro número de registro como alquiler de vivienda. ¿De acuerdo? También tenéis que sacarlas si, por ejemplo, tenéis una casa y alquiléis una habitación, aunque tengáis vuestra residencia, o alquiléis por habitaciones, porque hay otra modalidad que es alquilar vivienda completa o por habitaciones. Por tanto, es muy sencillo. Lo único que hay que tener en cuenta es eso, es decir, que tú quieras registrar, o mejor dicho, quieras sacar el número de registro para alquiler turístico o para alquiler de temporada. Yo por lo que os estoy diciendo, yo entiendo que en este momento no pueden obligar a las viviendas de uso turístico y a los alojamientos turísticos a sacarse el número de registro. Por eso yo he defendido en las redes sociales y a muchos de vosotros que me conocéis, ya lo he dicho, yo no me precipitaría, yo no sacaría el número de registro, yo no sé si esto va a seguir adelante, al menos a partir del día 1 de julio. Vais a tener un nuevo registro, pero no sé hasta qué punto va a ser operativo. Los que sí tenéis alquiler de temporada, ahí ya os digo sinceramente que ya tengo mis dudas, ¿vale? Porque sí que es verdad que en el alquiler de temporada no hay registros, no hay información. Y o podría estar justificado, ¿vale? Yo también hay que ser un poco honesto, podría estar justificado tener un número de registro de corta duración no turístico, y hay muchos casos que yo sí que he animado a muchos clientes a sacarse el número de registro no turístico. ¿Por qué? Pues cuando hay una comunidad que les amenaza de que, oye, que lo están alquilando o anunciando en una plataforma de alquiler vacacional. Y entonces es una manera, pues, para decirle a la comunidad, no, mire usted que yo tengo un número de registro no turístico. Perfecto, vale. Es una manera de disuadir un poco al enemigo o al tercero que dice, no, pero es que lo tuyo es turístico. ¿Por qué? Porque estás alquilándolo en una plataforma como es Airbnb o Booking. Claro, como creen que todo lo que se publica ahí es turístico y no es verdad, pues la única manera que tienes para convencerles es diciendo, pues mira, tengo un número de registro de corta duración no turístico,
para demostrarte que no. Pero respecto de los alojamientos turísticos, yo ya os digo que tengo mis dudas, de que, y es más, muchos diréis, bueno, pero es que claro, los recursos que se han presentado contra el Real Decreto no se van a resolver antes del día 1 de julio, pero es que tampoco está todo en marcha ni está funcionando antes del 1 de julio que yo vea. Tampoco las plataformas han dicho, te voy a cancelar o te voy a retirar los anuncios, no, simplemente han dicho, quiero que tengas un número de registro. Me da igual, el local mismo. Si el local es válido. Además, jurídicamente yo me planteo, ¿quién va a ordenar a una plataforma retirar un anuncio de una vivienda de uso turístico? ¿El Ministerio de la Vivienda? ¿Con qué autoridad? Ninguna. Está invadiendo competencias. Eso lo tendrá que hacer si se lo dice la comunidad autónoma. ¿Me entendéis? No tiene sentido, no tiene lógica, es un ámbito de competencia. Entonces, lo que sí puede hacer es el Ministerio de la Vivienda es presionar, firmar un convenio con las comunidades autónomas pero ahora como realmente la política invade todo esto, pues no creo que a lo mejor estén por la labor, ¿de acuerdo? Pero por eso digo que el tema sancionador, si a mí no me pueden sancionar por no ponerlo. Por tanto, si las plataformas no actúan, si no me lo impiden, no tiene mucho sentido. Eso es mi opinión, ¿vale? No sé si... Disculpa, ¿te parece Dime. si, porque creo que como hemos tratado Sí, muchos temas, igual hay un poco de confusión porque hay temas que son un vale, poco vale. técnicos y bueno, creo que hay algunas personas que están un poco Perdido. perdidas, ¿no? Si te parece, como Venga, ya, bueno, nos queda poco tiempo, vamos a ir a las preguntas que nos han venga, llegado, ¿no? Que esto igual nos ayuda perfecto. ya como a aclarar, A comprenderlo, vale. Sí, a porque iré comprenderlo repitiendo todo un poco cosillas. mejor con casos Vale, prácticos, ¿no? vale, Entonces, perfecto. no sé si quieres, tú tenías la hoja y yo voy a empezar Sí, a... Bueno, os explico para los que estáis aquí, ¿vale? Para que sepáis, a medida que Juan Antonio vaya respondiendo a las preguntas, yo las voy a ir poniendo en pantalla, ¿vale? Para que sepáis lo que estamos. De hecho, voy a quitar esta diapositiva que tenemos ahora para que se vea un poquito mejor. Entonces, empezamos. La primera pregunta, Juan Antonio, ¿lees tú o leo yo? léelo tú que tienes una voz más bonita que yo. Vale, pregunta uno. ¿Dónde poner el número de registro en Booking y en Airbnb? Bien, obviamente esto va a depender de las plataformas. Cada plataforma tendrá un panel de control, me imagino, y tendréis que entrar ahí, igual que ahí te piden datos para describir los alquileres, pues ahí tendréis que poner eso habrá que seguir las instrucciones de cada plataforma, pero evidentemente si no está habilitado, lo están habilitando. Me consta que lo están habilitando. Incluso algunas plataformas ya tienen el espacio para el número de registro único y el local. Si no tienes el número de registro único, pones el local, el que corresponde, el regional, el de la comunidad autónoma. Y perfectamente vale y no creo que te vayan a cancelar el anuncio. De acuerdo. Vamos a la segunda. Esta es un poquito larga y es un poquito técnica. Voy a ver si soy capaz de resumirla un Sí. poco. Dice, Léela tal eh, cual, léela tal cual. la de tal cual, vale. En primer lugar, tenemos varias casas rurales y viviendas No, pero, turísticas pero del... espera, es que yo estoy viendo, espérate, es que entonces, ¿cuál es? ¿Qué me las, Ah, no, discúlpame. No, 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 no. para Disculpa. realizar el trámite, ¿no? Es que esta es una pregunta que nos habían dejado antes. Si Vale. quieres, bueno, la terminamos de... La leo, si te Sí, parece. sí. No está en el listado de las preguntas que habíamos recibido, A disculpa. ver, pues dime, Dice, pues dime. tenemos varias casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural en Andalucía, todas en Mm, terrenos rústicos e inscritas sí. en el registro de turismo según lo establecido por el Real Decreto, etcétera. Dice, interpreto, o sea, me salto un poco la parte como así Mm. más. Dice, interpreto que en este caso no se incluirían. O sea, básicamente yo creo que esta persona lo que quiere saber es si en este caso, en el caso Vamos a ver, en de este casas caso, rurales, de vivienda rural, se debe también solicitar o no. ha dicho que ha dicho que está en suelo rústico y eso ya, si no está inscrita, no están inscritas en el registro de la propiedad, esas viviendas, tal cual, van a tener dificultad. Y es más, habrá que ver si cada una de esas viviendas, de esas casas rurales, tiene su número su CRU, su código de registro único, cada una de ellas, ¿vale? Y su referencia catastral. Claro, porque lo que no puede ser es que tenga una sola referencia catastral, un solo CRU y tenga varias casas rurales, ¿de acuerdo? Eso no es posible. Y otra cosa importante, como he dicho, es que evidentemente, ya que están en suelo rústico, ahí tendrían que tener las autorizaciones correspondientes de los ayuntamientos, cuidado, y evidentemente que estén inscritas en el registro de la propiedad, porque si no tendría que inscribirlas primero.
Para poder obtener el número de registro es importante, como hemos dicho anteriormente, que esas viviendas estén inscritas. Si no están inscritas, por algún motivo, porque no tienen licencia, porque no se ajustan a la realidad, tienen que acceder al registro. ¿Vale? Entonces, la clave está, y para responder esta pregunta es, ¿estas viviendas, estas casas rurales están inscritas en el registro? ¿Han accedido al registro? Claro, porque a partir de ahí podemos ver si realmente se pueden o no, pueden beneficiarse del número de registro, ¿vale? Por tanto, al estar en suelo rústico, eso es un impedimento, ¿vale? Porque yo veo que mucha gente en suelo rústico hace ampliaciones, no pide licencias y los registradores van a controlar la legalidad de esta situación. No te van a legal, porque darte el número de registro único significaría legalizar una situación. Y los registradores van a ser tan meticulosos, y yo lo digo porque varias preguntas de esas se hacen ahí. Gente que dice, bueno, es que tengo un número, tengo 3 apartamentos o 3 casas rurales, pero solamente tengo un número de registro, una referencia de casa. No, tendrás que hacer una división horizontal, tendrás que dividir, porque no, si quieres registrar 3 viviendas, tendrás que tener 3 números de registro. ¿Vale? Vale, vamos a por la siguiente. Para realizar el trámite, ¿es obligatorio presentar la autorización de los vecinos de la comunidad para tener la BUT? ¿Qué pasa si la comunidad no lo prohíbe, pero tampoco está en los estatutos? Eso solamente va a ser posible. Vamos a ver, hay que aclarar una cosa muy importante. A partir del 3 de abril de 2025, las viviendas de uso turístico en las comunidades de propietarios están prohibidas. ¿Vale? Por tanto, cualquiera que quiera iniciar la actividad turística en una turística, no digo un alquiler de corta duración de temporada, que no hace falta aprobación, a partir del 3 de abril necesitará una aprobación de la comunidad. A partir del 3 de abril de 2025 se necesita sí o sí aprobación de la comunidad y el registrador de la propiedad lo va a ver, lo va a pedir. Tú Pero has si hecho es una declaración responsable. anterior a esta fecha, Si es anterior a esta fecha, no es necesario, ¿de acuerdo? No sería necesario. perfecto. Salvo en los casos que he puesto antes, muy específicos, de cambios de titularidad. He dicho antes que, por ejemplo, en la Comunidad de Andalucía se está dando algo muy curioso, y es que hay gente que vende la vivienda de uso turístico y el nuevo comprador, y compra una vivienda de uso turístico, pero la vivienda de uso turístico tenía fecha de licencia, por ejemplo, del año 2016, y ahora el registrador le pide aprobación, porque se considera que que al haber un cambio de titularidad se rompe todo y hay que empezar de nuevo, lo cual la ley, el reglamento o la regulación turística de Andalucía no lo dice en ningún sitio, ¿vale? De acuerdo, vamos a por la siguiente. Sí. Una vez recibes el número de registro, entiendo, ¿hay que registrar tus alquileres en un listado para entregarlo en 12 meses al registro? No, esto aquí se refiere a un modelo que habla en el Real Decreto y es que al cabo de 12 meses tú tienes que informar a través de un modelo que todavía no ha sido aprobado, por eso digo, pero es que se está poniendo todo en mal, pero no está aprobada las cosas. El titular de la vivienda turística o de alquiler de temporada tendrá que informar de las características de la vivienda, es decir, y ahí tendrá que informar fundamentalmente pues del uso de los alquileres que hace. Si ha pedido, por ejemplo, un número de registro para alquiler de corta duración, no turístico, pues tendrá que relacionar de una manera anónima todos los alquileres que ha tenido y evidentemente decir cuál ha sido el motivo del alquiler no turístico, ¿vale? Es decir, pues mira, uno ha sido por razón de trabajo. No dice realmente que hay que probarlo, el Real Decreto, pero sí que es verdad que también dice el Real Decreto que el registrador podrá verificar la realidad de lo que se declara. Entonces tú, en ese modelo, que todavía no ha sido aprobado, digo, repito, tendrás que informar de las características de los alquileres que has tenido durante los 12 meses, ¿vale? Si son alquileres turísticos, todos los alquileres turísticos, ¿vale? Piensa que a través del número de registro se va a obtener información del número de ocupantes, el tipo de alquiler que alquilas, el número de habitaciones que alquilas, todo eso evidentemente hay que informar, ¿vale? Por eso el que pueda salirse del sistema y del control absoluto que hay en este maldito país, pues que se salga. Esto es un inciso porque me revienta el control y el absoluto control. Por tanto, el que pueda, que se salga del control, porque esto al final trae consecuencias.
Ahora Em, seguramente me van a cancelar. leo una que no está en el Sí. listado, ¿vale? Que nos había llegado también antes, pero creo que mucha gente tendrá esta pregunta. Mi duda es, ¿cómo sería el registro en el caso de que en una casa se alquilen varios apartamentos? Es decir, si es necesario tener un número de registro por apartamento o solo un número de registro de la casa. Claro, vamos a ver, hay que partir, si estamos hablando de un edificio, que me estoy imaginando la pregunta, un edificio que tiene un número de registro, un CRU, ¿vale? El CRU, lo que hemos dicho, código de registro único, ¿vale? Un identificador registral único para todo el edificio. Pero luego alguien hizo una división por apartamentos. Cuando quiera pedir el número de registro va a tener que pedir un número por cada apartamento, pero como habitación. Se van a considerar como habitaciones. Cuidado con eso. Vuelvo a repetir, es un inmueble, un edificio o un inmueble que ha sido dividido en apartamentos, ¿vale? Si tiene una sola referencia catastral, un solo CRU, no vas a poder pedir, no vas a poder pedir un número de registro, vas a tener que pedir un número de registro por cada apartamento, pero consideradas como habitaciones. Entonces, fíjate lo que significa turísticamente tener, por ejemplo, si son 4 apartamentos, 4 números de registro autonómico, a tener 4 números de registros únicos, pero llamados habitaciones, que son habitaciones, porque tú las vas a publicitar como habitaciones, no como unidades completas, sino como habitaciones. O sea, eh, la publicidad va a ser hasta incluso negativa para el propio anfitrión, que en lugar de alquilar cada apartamento con su número de registro autonómico y como unidad completa con todos sus servicios, la va a anunciar como habitación. Es que es eso. ¿Por qué? Porque el edificio o el inmueble tiene un solo CRU, un solo referencia catastral. ¿Qué tendría que hacer? Pues hacer una división horizontal, por ejemplo. Ir al registro y dividir horizontalmente. ¿Para qué? Para que diera a cada uno de esos apartamentos un número, un CRU diferente, y hubiera 4 CRUs en lugar de uno. ¿Me entendéis? O sea que aquí va a depender todo un poco del registro, de los Claro, registradores de la propiedad. va a depender mucho de lo que esté registrado. O sea, si lo que tú tienes registrado es una unidad, es decir, yo tengo un inmueble, pero luego yo, claro, físicamente luego lo he dividido en 4, pero es que eso al registro le da igual. Si tú lo has dividido físicamente, el registrador te va a dar, vale, 4 habitaciones, porque lo que prevalece es el CRU, para que hagas una idea, más o menos coincide el CRU con la referencia catastral, en el sentido de que una referencia catastral, un CRU o un IDIFUR, ¿vale? Bueno, si tú divides eso y quieres que tenga independencia cada apartamento, tendrás que solicitar un CRU para cada uno de ellos. ¿Vale? Por eso he explicado antes el concepto de CRU, que es importante porque el inmueble hay que verlo si jurídicamente, registralmente está dividido. Porque por lo que está preguntando esta persona, parece que ese edificio o esa vivienda no está registralmente dividida, está dividida físicamente, materialmente, pero Ujú. jurídicamente no, porque si mañana esa persona quiere vender ese apartamento, no lo puede vender independientemente al no tener un registro único, no registro único en cuanto al numerito este de alquiler, sino al CRU, ¿vale? Ujú. De acuerdo, vamos con la siguiente. En mi caso solo alquilo una habitación periódicamente y sigue siendo mi vivienda habitual durante todo el Tiene año. que, ¿Varía en tiene que algo? pedir, nada, tiene que pedirlo igualmente. Viva o no viva, siempre que haya un alquiler de corta duración, hay que pedir un número de registro único, un NRU. Bien, aquí, esta ya la has respondido, ¿de acuerdo? Si Sí. en mi casa Por solo ejemplo, aquí tengo un dices, Disculpa, si en mi casa sí, solo tengo un registro catastral, la casa es enorme, de 2 plantas, con un solo contador, de luz y agua, ¿se puede poner 2 anuncios como lo tenía hasta ahora? La no, respuesta sería no. no. Vale. Vamos a ver, aquí en este caso concreto tiene aquí, bueno, vamos a ver, si aquí lo que pasa es que esas 2 plantas, cada planta se va a considerar una habitación. Si lo quiere alquilar, sí, le van a dar el número de registro único, pero le van a dar un número de registro único por cada una de las plantas, porque se va a considerar una planta una habitación y otra planta otra habitación. Evidentemente a esta persona no le interesa sacarse el número de registro único, por lo Pero que te tendré estoy diciendo. primero que dividirlo y hablar con el registro Claro, de la propiedad para hacer esta bueno, división. sí, pero es que la división horizontal aquí, en una casa, que será una casa Claro, sería muy unifamiliar, no raro. procederá.
no va a proceder. Aquí no tiene solución. Yo cuando he dicho división horizontal es cuando es un edificio de varias plantas o que lo permite por técnicamente y jurídicamente, pero por lo que está describiendo aquí la persona que ha preguntado esto, eso no se puede dividir horizontalmente, ¿vale? De acuerdo, vamos a por la Seguramente. siguiente. Muchas ya, ¿no? O sea, que vamos a ir viendo preguntas que Sí. ya se han hecho Mm. con pequeños matices, ¿eh? Tengo un adosado y aunque está dentro de una urbanización, no comparto puerta de entrada ni zonas comunes, solamente las calles. ¿Se pueden negar a concederme el permiso para solicitar el registro como vivienda de alquiler vacacional? Entiendo que se refiere a la ley que entró en Sí, vigor el 3 de abril. Y sin sí, este exactamente. registro es imposible alquilar mi vivienda. Vamos a ver, esto es muy importante porque lo primero que habría que ver, habla de urbanización, habría que ver si eso es una comunidad de propietarios o lo que se llama se llama una entidad urbanística de conservación. Hay a veces urbanizaciones que no están constituidas en comunidades de propietarios. Entonces, si eso no está constituido, lo primero que tiene que ver es si esa urbanización, el título constitutivo o el título de creación, si hay realmente si es una entidad de conservación, entonces es una entidad administrativa, entonces no necesitaría la aprobación. Pero si es una comunidad de propietarios, sí que necesita aprobación, ¿vale? Entonces, depende de que esa urbanización esté configurada jurídicamente como entidad urbanística de conservación o como una comunidad de propietarios. En el primer caso no hacía falta, en el segundo sí. Bien, a ver, aquí estamos en lo mismo. Si te parece, todas estas que ya van repetidas, intentamos Sí, darles un poco más sí, de... esto es igual, la nueva ley valenciana. Esto habla de, claro, esto es curioso porque, a ver, Un dice, hemos segundo, porque preguntado claro, de... la Sí, leo porque la gente no sabe, ¿vale? A qué sí, pregunta nos sí, referimos. Tenemos una sí. propiedad que consta de 4 apartamentos con una sola referencia catastral, la de la finca. La nueva ley valenciana de turismo exige una referencia catastral única para cada apartamento, sin la cual no podemos publicar en las plataformas, es decir, lo que ya veníamos diciendo. Preguntan si hay alguna solución en estos casos. Pero es que tiene cuatro apartamentos con una sola referencia catastral, una de dos. O hace división horizontal de esos cuatro apartamentos, si se permite jurídicamente, porque lo único que puede hacer es división horizontal. Porque si no hace división horizontal, va a tener que pedir el número de registro como habitación. Cada apartamento se va a considerar una habitación, ¿vale? Se le va a considerar como una habitación, por tanto, o hace división horizontal, que está clarísimo, o que es una solución, o bien puede pedir el número de registro, por tanto, ahí yo en estos casos, evidentemente, no pediría el número de registro único, evidentemente. Otra duda habitual, ¿no? ¿Tengo que hacer el registro único de alquiler turístico si ya tengo el NIRTC, que es el Código de Vivienda de Uso Turístico en el Registro de Turismo de Cataluña? En mi opinión, vamos a ver, según la ley, sí, pero también eso está sujeto a polémica, porque yo entiendo que habría una asimilación de las viviendas de uso turístico a los hoteles. Está en el grupo ese de clasificación de actividades económicas que hace la normativa europea y también un decreto nacional que se ha aprobado en 2025, que yo entiendo que evidentemente no sería necesario. Y es más, mientras que las plataformas online no te expulsen, yo seguiría y no lo pediría. Sí, de claro. Sinceramente no lo pediría. Primero, ahora mismo, mientras que tienes un número de registro local, estás legal. Lo único que puedes es complicarlo, porque a lo mejor vete a ver si a la hora de pedirlo, pues no cumples algún requisito, pues entonces estás pillado. Aquí sí que, discúlpame que intervenga, porque para matizar un poco esto que estabas comentando, sí que nosotros lo que sabemos es que actualmente pues las plataformas como puede ser Booking, Airbnb, Verbo, sí lo están pidiendo, porque para ellos es decir, para ellos Sí, poder pero con la boca, lo están pidiendo con la boca chica. Están pidiendo que pongas tu número de registro local. He visto yo las peticiones que hacen. Piden número de registro local, piden que estés identificado. Evidentemente, un alquiler de corta duración no turístico va a ser expulsado si no pone un número de registro. Pero yo, ya te digo, cuestionaría que una plataforma, como puede ser Booking, Airbnb o la que queramos, te expulse porque tengas un número de registro. Es más, yo he visto la de Booking y aparecen las dos casillas y te permite perfectamente poner el número de registro local y no poner el otro y te da por válido. Te podría decir, saltar la alarma y decir, no, inválido, pídalo usted. Pero bueno, ya veremos a partir del día uno. Yo lo veo claro, complicado, lo veo quizás muy esto es complicado algo que todavía no está muy claro, claro cómo se va a implementar claro, en cada por eso yo he plataforma. dicho, por eso lo he dicho y quiero recalcarlo. Yo entiendo que va a ser complicado obligar a una plataforma, porque quien tendrá que obligar a la plataforma será la comunidad autónoma, no el Ministerio de la Vivienda, que no tiene competencias para hacerlo.
que, vamos, ya por sentido común y por lógica, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero ya veremos. Además, como la asignación del número de registro, y aprovecho, es instantánea, ¿vale? Pues bueno, sí que es verdad que se pueda colapsar, pues bueno, ya lo veremos. Como todo funciona tan mal, pues seguramente se colapsará. Pero ya te digo que es instantánea, te dan un número provisional que realmente luego, posteriormente, se convierte en definitivo. Si primero, en la primera calificación no te piden subsanación, normalmente se convertirá en definitivo, ¿vale? De acuerdo, Porque el vamos a por registrado lo que hace es una la... primera calificación. Disculpa, Vale. vamos a por la siguiente pregunta. Para un piso de alquiler temporal, más de 30 días y menos de 9 meses, publicado en Booking, ¿tengo que hacer el registro único también? Vamos a ver, para todos los alquileres de corta duración hace falta, si es de temporada, hace falta, evidentemente, la ley lo dice. Lo he dicho anteriormente, alquiler de corta duración, no, aunque la normativa europea dice menos de un año, se considera menos de un año alquiler de corta duración. En España, un alquiler de corta duración o de temporada son alquileres que obedecen a razones, ya dicho, de trabajo, de sanitarios o de estudios. ¿Vale? Entonces, habrá que en el contrato justificar o manifestar cuál es el motivo, ¿vale? Pero eso de 30 días, un mes, 2 meses, eso no sé dónde se lo saca la gente, porque un contrato de temporada no se define por la duración, se define por el fin, ¿vale? Si bien hay una referencia a nivel europeo que dice que son alquileres de corta duración aquellos que no exceden de un año. Porque a partir de un año, evidentemente ya la normativa europea los considera de larga duración. Y en los alquileres de larga duración, el número de registro único no es obligatorio, sino voluntario. No sé quién se lo sacará. Habrá alguno que se lo saque seguro. Entonces, en el caso de los alquileres temporales, sí que habría que pedirlo también, en Habría que teoría. pedirlo, claro. Debería. No, vamos a ver, yo he dicho anteriormente y he matizado que sí que es, ahí sí que es más difícil justificar el no. ¿Vale? Por eso, en la pregunta de la primera de la presentación he dicho, ¿es necesario? En el alquiler turístico, para mí, no. Yo no me lo sacaría. En el alquiler de temporada ya sí me lo sacaría. Porque ahí sí que depende del Ministerio de Educación, de la Vivienda. Piensa que los contratos de temporada, salvo en algunas comunidades autónomas como que tienen competencias, como Cataluña, pero normalmente la normativa es nacional. Y ahí sí que podría el Ministerio de la Vivienda obligarte. Ahí sí que Mira, tendría. esto está un poco relacionado con la siguiente pregunta que dice, si ya tengo licencia aprobada, ¿debo hacer el registro o esperar a que la Junta de Andalucía o mi comunidad autónoma me comunique el cambio? Pues sí, pues es un poco lo que estamos hablando. Yo, si tengo un número de registro turístico, no me sacaría el número estatal o único. No me lo sacaría porque tengo un número de registro autonómico. Por tanto, salvo que la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, me diga, no, es que es obligatorio, sáqueselo usted porque vamos a ordenar a las plataformas, pero mientras que las comunidades autónomas no digan nada, pero ¿para qué vamos a facilitar la implantación de este control absurdo vamos, yo creo que los ciudadanos tendríamos que primero resistirnos, si tenemos alguna posibilidad. Yo en el alquiler de temporada ya te digo que ahí sí que no me resistiría. Yo sí que lo sacaría ahí, pero el alquiler de turístico, no, absolutamente no. Además, porque muchos están viendo cómo se les está denegando. Mucha gente que tiene su número de registro autonómico, les están denegando el número de. Entonces, eso como una plataforma lo va a aceptar. A ver, que yo le diga por ejemplo, a Booking, mire, yo tengo un número de registro autonómico, legal. He ido al registrador de la propiedad y me lo ha denegado, porque resulta X, por eso. ¿Qué pasa? Entonces, el número de registro autonómico no vale para nada porque un registrador me ha denegado el número de registro único. No, Claro, así de aquí sencillo. esto, justamente la siguiente pregunta que ya ha quedado respondida, venía por aquí, es ¿qué pasa si yo tengo todo el registro de la comunidad autónoma y demás, pero no consigo el número de ¿Quién es el, registro quién es, porque no me quién lo es el da? órgano, quién es el órgano competente o quién debería ser el órgano competente que debería de ordenar a la plataforma online retirar ese anuncio? Tendría que ser la comunidad autónoma. El Estado no tiene competencias para hacerlo. De hecho, en la misma norma son tan avispados, pero a la vez tan malvados que lo que hacen es adornar un poco y decir, se firmarán convenios de colaboración con las administraciones, entidades locales. Quieren establecer una. ¿Para qué? Bueno, a mí me parece muy bien. Firmen ustedes convenios que quieran. ¿Para qué? Para mandar datos, pero no para que
sea el registrador el que haga un análisis de legalidad de la situación que ya está realmente, que es legal. ¿Me entiendes? Entonces, vale, usted puede firmar todos los convenios que... De hecho, se han firmado muy pocos convenios con los registradores para el control un poco de todo esto. Por esto quiero decir que dependerá de quién tiene la competencia para decidir o decir a la plataforma, oye, retira este anuncio, cancela ese anuncio, retira o anula la reserva. Y no veo, no creo que ninguna comunidad autónoma lo vaya a hacer, ¿eh? Claro, de momento Otra lo que cosa, está claro es que lo que sabemos hasta ahora es que las plataformas lo piden. No sabemos si tendrán que lo eliminar los piden, anuncios pero ¿por porque qué? Pero dependerá Ángela, de, Ángela de y quién todos, sea la sí, pero competencia, fijaros ¿no? un poco, lo piden, claro, lo piden porque hay que pedirlo, pero se puede pedir y no pedir. ¿De qué manera? Te dicen con una ambigüedad, o sea, si tú lees las peticiones que hacen las plataformas, las hacen con ambigüedad. Número de registro local, no dice número de registro único, exclusivamente, imprescindible. Número de registro local. ¿Y cuál es el local? El autonómico. O sea, yo ya te digo, perdona, y eso es una cuestión que ya lo veremos a partir del día 1. A ver si, ojalá diga, tenía razón, y ojalá, ¿no? Vamos, yo estoy, no digo, estoy implorando porque eso ocurra, Bueno, y todavía el probablemente caso, ocurra. un poco para los asistentes, ¿no? Aclarar Sí, que es que para todavía los no está asistentes, muy claro qué va a pasar a partir del día pero, pero, uno. pero además, pero además tú sabes por qué yo creo que esto no va a funcionar. Porque cuando se utiliza la mentira, la falsedad, cuando no se habla claramente, evidentemente, y se infunde miedo al ciudadano, entonces ya tú empiezas a dudar de lo que te dicen. Y yo al principio he querido empezar la exposición con la campaña publicitaria, absolutamente falsa. Pero es que además que la compran los periódicos, la compran los propios registradores de la propiedad. Claro, hombre, hay un interés, porque eso vale 27 euros masiva, el número de registro. Y la normativa europea dice, y lo leo literalmente para que conste en esta grabación, la normativa europea en el reglamento. Quiero leerlo porque no quiero inventármelo. A ver si ahora no voy a poderlo ver. Espérate. Bueno, disculpa, es que como Sí, estamos un poquito justos de tiempo, vale. quería aprovechar. Simplemente decir, es que esto quiero que conste porque dice el Real Decreto 2024, el registro debe ser gratuito cuando sea posible o tener un coste razonable y proporcionado que no debe superar el coste del procedimiento administrativo de que se trate. El procedimiento administrativo de muchas comunidades autónomas de solicitud de la vivienda turística no ha costado nada, no hay tasas. No sé si por ahí se puede también atacar un poco la legalidad de este carácter no altruista del número de registro. Pero bueno, simplemente era eso, simplemente que quería dejarlo constar. Vale, ¿Vale? no, porque tenemos muchísimas preguntas, pero no nos va a Vale, dar tiempo porque vale. estamos ya hay Pero creo que hemos 20. conte- creo que hemos contestado casi todo lo más importante, ¿eh? Yo creo que sí. De Venga, pero acuerdo. sigue. Entonces, no, quería comentar que todas estas preguntas que han quedado por contestar, que, bueno, vamos a tratar de hacerlo, lo haremos a través del blog, ¿de acuerdo? Os he dejado antes un enlace a un artículo, ahora os lo voy a volver a mandar. En este artículo, de hecho, está explicado cómo se hace el registro único en el caso de que cómo se pide el número de registro único, mejor dicho, en el caso de que alguien no lo tenga claro, y vamos a tratar de todas estas dudas que han quedado pendientes en las próximas semanas, añadirlas en este artículo para que, bueno, pues para intentar aclarar. Sabemos que es un tema que pues todavía está muy en el aire, que no se sabe quién lo va, como decía antes Juan Antonio, quién lo va a implementar. Las plataformas tienen que pedirlo, pero no se sabe si va a depender de las comunidades autónomas, si va a ser el gobierno central, ¿no? Hay un poco de Vamos a ver. incertidumbre en este Claro, sentido. y es que y perdona que te corte, es que las plataformas tampoco no pueden oponerse frontalmente. Pero hay muchas formas de decir las cosas y hay que saber leer entre líneas, ¿no? Y ver un poco la actuación de las plataformas. Y es curioso, pero bueno, todo esto lo iremos analizando y como tú muy bien dices, responderemos todas las preguntas en un post o todas las que estáis haciendo, sin carácter vinculante, cuidado, sin responsabilidad para mí. Yo estoy exponiendo un poco lo que yo considero en algunas cosas y cuando conteste diré, interpreto esto, lo interpreto de esta manera. Lo que sea tal cual en la ley, lo diré en la ley, ¿vale? Porque hay cosas que son interpretables y otras que vienen reflejadas en la ley, ¿vale?
Perfecto, pues bueno, muy bien, muchísimas gracias por tu A ti. exposición, por aclarar dudas. Esperamos que, bueno, sé que hay mucha confusión aún sobre el tema Yo y creo, seguramente yo creo que a la gente le lió más, seguro, ¿eh? Pero bueno, pero vaya, pero es que, no es sé, un pero tema bueno, era, complejo y bueno, sí. seguramente a partir de, bueno, los próximos meses vamos a ver también cómo se termina de desarrollar. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir, gracias a ti, Juan Antonio, Y gracias a y todos, muchas gracias a y nos todos, de vemos en verdad. la próxima. Venga, hasta luego.